Hoy vamos a viajar en el tiempo a un momento que cambió la historia del deporte para siempre. Imagina la escena, es el 6 de abril de 1896. Estamos en Atenas, Grecia. La cuna de la civilización occidental, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, después de más de 1500 años de silencio, desde la prohibición de los antiguos Juegos en el Imperio Romano. Una llama simbólica vuelve a encenderse. Comienzan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Un evento que marcaría el inicio de una tradición deportiva global que continúa hasta nuestros días. La idea de revivir esta antigua tradición fue del barón Pierre de Coubertin, un pedagogo e historiador francés apasionado por la educación física y el espíritu deportivo. Coubertin creía firmemente que el deporte podía ser una herramienta poderosa para educar a los jóvenes y fomentar la paz entre las naciones, en una época donde Europa vivía tensiones políticas constantes. Él soñaba con un mundo donde los países compitieran en el campo de juego y no en el campo de batalla. Su visión era promover la amistad, el entendimiento y la excelencia a través del deporte, para hacer realidad ese sueño. Coubertin organizó en 1894 un congreso internacional en la Universidad de la Sorbona en París. Allí se decidió oficialmente restaurar los Juegos Olímpicos y crear el Comité Olímpico Internacional, una institución que hasta hoy supervisa el movimiento olímpico mundial. La elección de Atenas como sede fue simbólica y profundamente emocional. El renacimiento de los Juegos debía ocurrir en la misma tierra donde habían nacido más de 2000 años antes. Pero organizar unos Juegos Olímpicos no era tarea sencilla. Grecia atravesaba dificultades económicas, y muchos dudaban de que el país pudiera costear un evento internacional de esa magnitud. Fue entonces cuando intervino el filántropo griego George Averov, quien financió gran parte de la restauración del histórico Estadio Panathinaiko. Este estadio, construido originalmente en la antigüedad, fue reconstruido completamente en mármol blanco, convirtiéndose en una de las sedes deportivas más impresionantes del mundo. El día de la inauguración fue simplemente espectacular. Más de 80,000 personas llenaban el estadio, creando una atmósfera de emoción que pocas veces se había visto en un evento deportivo. La multitud agitaba banderas, cantaba y celebraba mientras los atletas desfilaban ante el público. Finalmente, el rey Jorge I de Grecia se levantó para declarar oficialmente inaugurados los Juegos, cuando pronunció las palabras que anunciaban el inicio de la competición. El estadio entero estalló en aplausos y vítores que resonaron por toda la ciudad. En estos primeros Juegos Olímpicos modernos participaron 14 naciones y 241 atletas, todos hombres. En aquella época aún no se permitía la participación femenina, algo que cambiaría años después cuando las mujeres comenzaron a incorporarse gradualmente al movimiento olímpico. Entre los países participantes se encontraban Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, Austria, Australia y la nación anfitriona, Grecia. Los atletas compitieron en 43 pruebas, distribuidas en 9 deportes. Estos deportes incluían atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia, lucha, natación, tenis y tiro. Aunque hoy nos parece un programa pequeño comparado con los Juegos actuales, en aquel momento fue considerado un evento enorme y muy ambicioso. El primer campeón olímpico de la era moderna fue el estadounidense James Connolly. Connolly ganó la prueba de triple salto el mismo día de la inauguración. Su victoria fue histórica, no solo porque fue el primer oro olímpico moderno, sino también porque Connolly había abandonado sus estudios en la Universidad de Harvard para poder viajar a Grecia y competir. Aquella decisión arriesgada terminó convirtiéndolo en una leyenda deportiva. Sin embargo, si hubo un evento que capturó la imaginación de todo el pueblo griego, fue el maratón. Esta carrera fue creada especialmente para estos Juegos, inspirada en la antigua leyenda del mensajero griego Filipides, quien según la tradición corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria griega sobre los persas tras la batalla de Maratón en el año 490. La distancia aproximada era de unos 40 kilómetros, y toda Grecia esperaba con ansias ver a uno de sus compatriotas ganar la carrera más simbólica de los Juegos. Entre los competidores se encontraba un hombre humilde llamado Spiridon Luis. Luis era un aguador de profesión, alguien que transportaba agua desde su pueblo hasta Atenas utilizando burros y carros.
Nadie esperaba demasiado de él, excepto quizá él mismo. A medida que avanzaba la carrera, los favoritos comenzaron a quedarse atrás por el cansancio. Cuando finalmente Spiridon Luis apareció en el estadio liderando la prueba, el público estalló en una celebración indescriptible. Miles de personas se levantaron de sus asientos gritando y aplaudiendo. Incluso los príncipes griegos bajaron a la pista y corrieron junto a él en los últimos metros para acompañarlo hasta la meta. Fue uno de los momentos más emocionantes de toda la historia olímpica. La victoria de Luis convirtió al humilde corredor en un héroe nacional instantáneo. Según cuentan las crónicas, recibió innumerables regalos, desde vino gratis de por vida hasta ofertas de matrimonio. Su triunfo simbolizaba el orgullo de Grecia y el renacimiento de los Juegos Olímpicos en su propia tierra. Durante los 10 días que duraron los Juegos, del 6 al 15 de abril de 1896, Atenas se transformó en el centro del mundo deportivo. Hubo muchas historias fascinantes, como la del atleta alemán Karl Schumann, quien participó en varias disciplinas diferentes: gimnasia, lucha, halterofilia y atletismo. Schumann ganó 4 medallas de oro, convirtiéndose en una de las grandes figuras de aquellos Juegos. Otra historia memorable fue la del nadador húngaro Alfred Ajos. A diferencia de las piscinas modernas, las pruebas de natación se realizaron en mar abierto. En la bahía de Sea, las aguas estaban heladas, y los atletas tuvieron que enfrentarse a temperaturas extremadamente bajas. Ajos ganó 2 medallas de oro y más tarde explicó que su motivación principal no era ganar, sino sobrevivir al frío. Curiosamente, las medallas no eran como las actuales. En lugar de oro, los ganadores recibían medallas de plata, mientras que los segundos obtenían una medalla de cobre o bronce. El sistema de medallas de oro, plata y bronce que conocemos hoy se adoptaría oficialmente en los Juegos de San Luis en 1904, a pesar de algunos problemas organizativos y de la improvisación típica de un evento completamente nuevo. Los Juegos fueron considerados un éxito extraordinario. Demostraron que la visión de Coubertin era posible y que el deporte podía unir a personas de diferentes países en una celebración pacífica de la competencia y el esfuerzo. El 15 de abril de 1896, la ceremonia de clausura puso fin a esta histórica primera edición. Los atletas desfilaron nuevamente ante el público. Se entregaron los premios y el rey Jorge I agradeció a todos los participantes por haber hecho realidad el renacimiento olímpico. Aunque Grecia deseaba organizar permanentemente los Juegos, finalmente se decidió que se derrotaría entre diferentes países para convertirlos en un verdadero evento mundial. Así fue como comenzó la historia de los Juegos Olímpicos modernos, un sueño impulsado por la pasión de Pierre de Coubertin, el apoyo de Grecia y el esfuerzo de cientos de atletas que viajaron desde distintas partes del mundo para competir en nombre del deporte, porque fue allí, en ese estadio de mármol, bajo el sol griego, donde todo comenzó de nuevo. Estos primeros Juegos no fueron perfectos. Claro, la organización fue un poco improvisada en comparación con los estándares actuales. Las medallas de los ganadores eran de plata, no de oro, y los segundos recibían una de cobre. Pero nada de eso importaba. Lo crucial fue que el evento fue un éxito rotundo. Demostró que el sueño de Coubertin era posible y sentó las bases para el movimiento olímpico que conocemos y amamos hoy. Al finalizar los Juegos, el 15 de abril, con una ceremonia de clausura espectacular, quedó claro que esto era solo el principio. Los atletas desfilaron, se entregaron los premios y el rey Jorge I invitó a todos a volver a Atenas para los próximos Juegos. Aunque la idea original era rotar la sede, la semilla ya estaba plantada. El espíritu de competencia leal, esfuerzo y hermandad internacional había vuelto para quedarse. Así que, la próxima vez que veas la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos, con ese desfile de naciones y el encendido del pebetero, recuerda que el 6 de abril de 1896 en Atenas, recuerda a Spiridon Luis, a James Connally y a Pierre de Coubertin, porque fue allí, en ese estadio de mármol, bajo el sol griego, donde todo comenzó de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video.